Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la continuidad de las protestas en Colombia y de la represión criminal de su gobierno, está con nosotros el doctor Nayar López Castellanos. Nayar es profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, un gran conocedor de América Latina y coordinador del capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad. Nayar, muchísimas gracias por estar con nosotros para conversar sobre la tragedia y la esperanza colombiana. Muchas gracias, Luis, al contrario, gracias por la invitación. Comencemos desde el principio. Nayar, ¿cómo explicarnos la continuidad de todos estos días de protesta, ya casi 2 semanas seguidas, a pesar de lo sanguinario de la respuesta policial que va acompañada, como ahorita seguramente nos explicarás, también del uso de paramilitares y de civiles para combatir a la población descontenta? Bueno, yo creo que sin duda esta tenacidad con la que los colombianos y las colombianas han salido a las calles refleja pues la terminación de una sociedad que está cansada no de una reforma tributaria que además ya fue derogada gracias a estas manifestaciones, sino de una historia marcada por la injusticia social, por la represión, por el conservadurismo desde las instituciones, y que ha cobrado la vida no solamente en estas protestas de decenas de personas, sino a lo largo de los años y de los últimos años en particular, de centenas de personas. Es decir, es el hartazgo, por un lado, de una injusticia social como columna vertebral de un Estado que obviamente se debe al neoliberalismo, pero también, por otro lado, a partir de una lógica de represión. Es decir, estamos hablando de un Estado neofascista en muchas de sus formas de actuar a través del gobierno y de lo que significa la estructura militar en Colombia, que tiene por un lado una estructura, formal, digamos que es el ejército, las policías, pero también tiene otra estructura paralela que se utilizó en el combate a la guerrilla en las décadas pasadas, que es la estructura de los paramilitares, ¿no? Y que está desbordada y ya controlada por un lado, pero también tiene su propia autonomía, ¿no? Nayar, hemos visto cómo, a pesar de la enorme importancia, financiamiento, armamento que tiene el ejército colombiano, la producción de coca y el tráfico de pasta de coca se mantiene en Colombia. Lo que estamos viviendo tiene que ver con esta situación también. Sí, sin duda. O sea, Colombia es uno de los principales espacios donde se genera la producción de la coca, su transformación en la cocaína como tal, que abastece al mercado estadounidense, ¿no? Donde es el país que es el mayor consumidor en el mundo. También en una gran medida también hacia Europa, pero Estados Unidos es fundamental. Entonces, para Estados Unidos, Colombia significa muchas cosas, no solamente esta fábrica, ¿no?, de una de las principales drogas que se utilizan y que se consumen en Estados Unidos, sino también es un espacio geopolítico de fundamental importancia para Estados Unidos. Entonces, tienen que preservar, digamos, su plaza a como dé lugar, ¿no? Y evidentemente, desde que se generó el Plan Colombia, que supuestamente buscaba, digamos, combatir el narcotráfico, pues eso no ha cambiado sustancialmente. Ya van bien en capos en la historia de Colombia, pero la producción se mantiene porque hay consumidores, no solamente en ese sentido, sino también se depende de esa estructura en términos financieros. O sea, son miles de millones de dólares los que se lavan en las instituciones estadounidenses cada año. Entonces es un negocio con múltiples ramas, ¿no? En lo que vemos en las protestas, Nayar, es el pueblo en las calles, organizaciones indígenas que tienen el control de su territorio y que son agredidas, pero no vemos una fuerza opositora estructurada como tal,
¿O tú dirías que sí? ¿Cómo hacer el mapa de esa resistencia? Sí, que es una característica sui generis que le ha dado tal vez esta mayor fortaleza, ¿no? Es decir, no hay es paradójico, digamos, porque hay ciertas rebeliones sociales que hemos visto en América Latina, en el Caribe, que tienen una figura central y que tienen un buen destino y tienen una fuerza importante. Pero hay algo que también ha marcado las protestas en América Latina y el Caribe en los últimos años, en los tiempos más recientes, en este contexto previo a la pandemia y durante la pandemia, que ha sido sociedades que se desbordan en las calles, que no tienen una dirección centralizada ni un líder identificado, sino que es una alianza heterogénea de sectores que están afectados de múltiples formas por el neoliberalismo, ¿no? En el caso de Colombia, son representantes, por ejemplo, los que fueron a dialogar, tener un diálogo con el señor Duque, han sido representantes de diversos sectores de la sociedad colombiana que salen a las calles y que además también ubicar los daños de la pandemia, ¿no? Es decir, se calcula alrededor de 4 millones de personas que se quedaron sin empleo en este último año, y entonces muchos de ellos también están en las calles. Entonces, no lo veo yo como una organización política dirigida o por una alianza opositora o por los partidos políticos, sino es la sociedad que está también conociendo nuevas formas de organizarse y nuevas formas de coordinarse a partir de un elemento común que es el daño que el Estado colombiano ha causado en este pueblo. El saldo final de la represión está todavía por hacerse, pero podemos hablar de más de 500 desaparecidos durante las manifestaciones, 30 y tantos muertos, mujeres que han sido agredidas sexualmente por las fuerzas de represión, los policías disparando a los ojos de los manifestantes. ¿Cómo explicarnos esta hazaña, esta capacidad de hacer daño por un lado, y por otro lado el silencio de los que siempre están hablando ahí de derechos humanos, ¿no? Que ahora de repente parecieron volverse mudos? Sí, sin duda. Son dos elementos fundamentales para analizar lo que está pasando en Colombia. Por un lado, lo que dices. Es una hazaña de un corte totalmente dictatorial que nos recuerda las formas en que la DINA, por ejemplo, en Chile actuaba en la dictadura de Pinochet, las formas de la represión en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿no? Es decir, no es una casualidad, digamos, ¿no? Esto responde obviamente a un parámetro de la concepción sobre la seguridad nacional que se genera desde Estados Unidos a través de lo que se conoció como la Escuadra de las Américas y todos estos manuales de contrainsurgencia que ellos han desarrollado y que siguen manteniendo además de manera vigente, porque ellos son los que entrenan a los principales oficiales estos que integran estos cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, la hazaña obviamente que se trata, o sea, esta hazaña se entiende por la lógica que ha tenido el Estado colombiano de sembrar el terror, ¿no? Es decir, es un terrorismo de Estado, digamos, en el que se busca disminuir o generar un miedo tal que la sociedad no proteste. Pero las sociedades, y ya también se vio en Chile, dejaron de tener miedo y a pesar de lo que saben del riesgo de manifestarse, están saliendo a la calle, ¿no? Y el otro elemento, sin duda, no es que no llame la atención, ¿no? Pero es cada vez más tan evidente el hecho de que cuando se trata de un gobierno de derecha, de tendencias fascistas, como es el uribismo en este momento por la vía de Duque, se silencian efectivamente, ¿no? Es decir, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿dónde está Vargas Llosa llamando a la comunidad internacional a preocuparse de lo que pasa en Colombia, Almagro, ¿no? Con unas declaraciones totalmente ridículas con respecto a la gravedad de los hechos? ¿Dónde están los voceros en México, por ejemplo, que se consternan por lo que pasa en Venezuela o lo que puede pasar en Cuba, etcétera, y pasan acontecimientos como estos en Colombia callados, ¿no? Realmente los Kraus en México, diría yo, ¿no? ¿Dónde está el país diciendo que la comunidad internacional debe reaccionar frente a lo que está haciendo el gobierno de Duque? Es decir, es un guión que tienen establecido
y que es cada vez más abierto y descarada esta posición de callarse frente a lo que realmente significan las violaciones a los derechos humanos. En esta lista de personalidades de la derecha que se han vuelto súbitamente mudos, me llama a mí la atención también el mundo cultural y artístico alrededor de los Estefan en Miami, ¿no? Sí. De gentes como Juanes, gentes como la mexicana Paulina Rubio, como Miguel Bosé en España, tan prestos a organizar conciertos por la paz y por la democracia, etcétera, etcétera, en contra de Venezuela en cualquier momento, y ahora también se han enmudecido. Sí, no, esos todavía, además que bueno, que mucho los mueve también el dinero, ¿no? A la hora de supuestamente ir de manera voluntaria y estoica a un concierto en una frontera, pero efectivamente están callados con esto. Shakira llama la atención de que generó unas declaraciones criticando al gobierno y a la represión, ¿no? Pero es una excepción entre este cúmulo de artistas que se dicen defensores de la libertad y la paz y que a la hora de la hora, cuando realmente hay una violación a los derechos humanos tan evidente como lo que pasa en Colombia, simplemente se les va al internet, ¿no? Viviendo. Nayar, acaban de haber conversaciones entre el presidente y una comisión de distintos actores que terminó finalmente sin acuerdo alguno. ¿Qué es lo que se puso sobre la mesa en esas conversaciones y cuál es el motivo del diferendo? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo? Pues sí, digamos que a pesar de que fue de retirada esta iniciativa de tributaria que castigaba aún más de lo que ya la pandemia mismo lo ha hecho a la sociedad colombiana, había una exigencia por parte de Duque en el sentido de que se detuvieran las movilizaciones, ¿no? A cambio, pues, de la palabra, y su palabra, pues, en realidad no tiene ningún precio en estos momentos, no tiene ninguna fiabilidad. Entonces, por su lado, esta comisión mixta de representantes de diversos sectores, pues exigía, primero que nada, el fin de la represión, el fin de este hostigamiento tan violento y agresivo que no se había visto en mucho tiempo en América Latina, de esta manera tan salvaje, digamos. Y finalmente, pues no hubo acuerdo de ninguna de las dos partes, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que no solamente Duque en su discurso oficial, sino también todo el equipo multifacético que lo rodea, desde medios de comunicación, políticos, empresarios, no se diga Uribe, están tratando de manejar esta idea de que son unos delincuentes los que están haciendo eso, que hay unos enfrentamientos, así como si los manifestantes llegaran a golpear a los policías porque así nada más, y para tratar de crear una imagen en la opinión pública de que se trata de violentos, ¿no? De que la violencia está viniendo de los manifestantes, lo cual es totalmente falso y además todos los videos que se han conocido lo demuestran, ¿no? Hemos visto, Nayar, que se han producido ataques armados en contra de indígenas organizados, ¿no? En Colombia, en el Cauca, hay todo un proceso de organización autogestiva, de procesos de defensa territorial, de oposición al extractivismo muy, muy fuertes. Pero estos ataques fueron por parte teóricamente de civiles, ¿no? Estamos viendo un proceso de racismo, la pretensión de presentar eso como una especie de guerra de casta en la versión colombiana. ¿Cómo lo interpretarías tú? No, bueno, sin duda el sector indígena organizado en Colombia, que particularmente en el norte de Cauca, como bien lo señalas, está, digamos, de paso en la situación, en el contexto, aprovechándose para cobrar factura, ¿no? Por el nivel de organización autónoma que han logrado ellos generar, el nivel de fuerza, además, territorial, que también logran mantener, porque ellos resguardan sus territorios y ahí, además, atraviesan partes importantes de la geografía colombiana en términos de comunicaciones, ¿no? La parte de la Panamericana también pasa por ahí. Es decir, se aprovecha la situación porque además ellos están solidarizando y siendo también parte activa de toda esta protesta de la sociedad colombiana.
y buscando efectivamente intentando más bien desviar la atención con una cuestión de es que los indígenas están abusando de esa autonomía y entonces están utilizando sus fuerzas de seguridad y su capacidad para boicotear, ¿no?, a la economía nacional. Es otro elemento que están buscando utilizar en este sentido, ¿no? Pero sí, lo que pienso yo es que se busca castigar en cierto, bueno, no en cierto sentido, en un gran sentido, esa autonomía indígena que han logrado generar desde hace muchos años y que ha tenido además, que es muy multifacética, pero ha sido altamente exitosa para su existencia, ¿no? Junto con Chile, Colombia fue una de las joyas de la corona neoliberal en América Latina. Tú hablabas ya de la fuerte intervención de Estados Unidos en el área, ¿no?, alrededor de la guerra de las drogas, el Plan Colombia, etcétera, etcétera. ¿Tú dirías que lo que vemos con estas expresiones de descontento es una crisis del modelo neoliberal en su versión colombiana, o es un asunto más de otro orden que no tiene que ver necesariamente con el modelo global? No, yo creo que sí podríamos con toda seguridad afirmar que lo podríamos ubicar como una segunda ola de la crisis del modelo neoliberal, ¿no? Hablando de ola, ahora que estamos con esta palabra en el contexto de la pandemia, porque finalmente un primer momento de crisis se refleja en el triunfo electoral de muchos proyectos de diferentes variantes de la izquierda latinoamericana que llevó a esta experiencia de los gobiernos llamados progresistas, ¿no? Sin embargo, se mantuvieron varios en el carril neoliberal, como efectivamente el caso de Chile y Colombia, y el fenómeno particular también de Perú, que está viviendo en otra dinámica completamente diferente, pero está viviendo también un momento muy importante con rumbo a las elecciones en la segunda vuelta, donde se confronta la lógica de mantener el neoliberalismo y una opción que busca replantear de una forma estructural, ¿no?, algunos parámetros del Estado. Pero yo creo que esta es un reflejo de la crisis, porque además ya se habían generado este tipo de protestas. Es decir, las protestas en Colombia tuvieron una pausa muy triste con la pandemia, muy triste en muchos sentidos, ¿no?, pero fue una pausa, entre comillas, que nuevamente empieza a emerger con gran fuerza, y lo mismo se vivió en el caso de Chile, ¿no? Es decir, era en Colombia, era en Chile, es Haití también, que está viviendo intensas movilizaciones por parte de sus pueblos y los diferentes sectores organizados en contra del modelo neoliberal, ¿no? Es decir, la pandemia ha terminado de demostrar lo que ya se conocía de manera evidente, pero que tal vez muchos sectores no lo lograban entender, de lo que significa el neoliberalismo, ¿no? Es el contraste impresionante entre un país como Colombia, con tantos recursos naturales, con tantas riquezas, pero hiperconcentradas en una oligarquía y en pequeños sectores de la sociedad, que no logran solventar una crisis como la que la pandemia genera en términos sociales, en términos colectivos, ¿no? Frente, por ejemplo, a un estado a una experiencia como la de Cuba, que con muchísimo menos tienen una tensión y un conjunto de formas de transitar la pandemia totalmente diferentes, ¿no? Nayar, en Colombia hubo un proceso de paz entre las FARC y el gobierno, proceso que llevó a desmovilizar a la mayor parte de las FARC, ¿no? Siguen habiendo sectores inconformes con esa negociación, que sin embargo, en lugar de a permitir avanzar en los acuerdos que se firmaron, fue acompañado del asesinato de decenas de los desmovilizados. Decenas es decir pocos, son centenares de líderes campesinos, antiguos guerrilleros, etcétera, etcétera, que han sido ejecutados prácticamente extrajudicialmente. ¿Hay alguna relación entre esa guerra sucia del Estado colombiano con lo que hoy estamos viviendo? Completa es la relación. Yo creo que es una extensión, digamos, de lo que se está viviendo hoy en día, este nivel de represión. Más bien se masificó lo que ya estaba sucediendo, ¿no? Porque hemos estado revisando cómo en los últimos meses, y en particular desde la firma de los acuerdos de paz, cada semana nos enteramos del asesinato de líderes ambientales, de periodistas, de profesionistas, y no se diga de ex miembros de las FARC,
¿no? Es decir, en un principio hubo sectores inclusive que no estuvieron de acuerdo con los acuerdos de paz, valga la redundancia, y se mantuvieron con las armas en la mano. En el lapso de que se firman los acuerdos y se genera el proceso de desmovilización, muchos han regresado para sobrevivir, porque los están asesinando, ¿no? Es una experiencia, es un momento más bien, perdón, muy parecido a lo que vivió el M-19 en su etapa, cuando finalmente firman la paz. En menos de un año ya habían asesinado a 2,000 de sus integrantes, incluyendo candidatos presidenciales, ¿no? Etcétera. Y la experiencia fue muy amarga, ¿no? Por eso también tanto cuidado y tanta renuencia a confiar en el Estado colombiano, porque pueden firmar la paz, cambia un presidente y viene el otro a tronar los acuerdos, pero lo peor de todo es asesinar a los combatientes que habían confiado en la palabra del Estado, digamos, al firmar los acuerdos de paz, ¿no? Es muy difícil anticiparse a los hechos. Pero ¿qué prevés tú que pueda suceder en los próximos días con esta oleada de protesta? ¿Va a ser aniquilada o a sangre y fuego? ¿Lo que sigue es la desmovilización? ¿O por el contrario, se va a mantener esta resistencia? Pues a partir, digamos, de todo el nivel tan trágico de la represión, de estas imágenes que han circulado, de cómo están siendo agredidos con balas, desde los helicópteros mismos, la cuestión de los desaparecidos, etcétera, etcétera. Lo que se ha notado es que las manifestaciones van creciendo, ¿no? Y en el mundo, inclusive, ya van muchas ciudades donde se convocan a movilizaciones de diferente tipo, y esto refleja, digamos, o me hace pensar que no veo que estas vayan a decaer, ¿no? Es decir, están tomando mayor fuerza. Y claro, lo que sigue también y que va a influir de manera determinante es el peso de la comunidad internacional. Obviamente, digo, Estados Unidos pues está silencioso porque no quieren opinar nada cuando se trata de uno de sus peones en el poder. La Unión Europea también con muy tibias declaraciones de manera más individual que colectiva, pero va a tener que llegar un momento en que esto empiece a repercutir de manera más fuerte y puede llegar a influir en que Duque ceda un poco más, digamos, en el nivel de las exigencias, ¿no? Yo veo también una posibilidad muy seria de un mayor enfrentamiento ya más abierto, digamos, ¿no? Inclusive hay sectores que piden que los defiendan los que están organizados militarmente hablando, ¿no? Y esto puede generar también otras situaciones, pero el grueso de la sociedad colombiana que está manifestando se lo está haciendo de manera pacífica, sin duda alguna. No están buscando la violencia per se, ¿no? Están resistiendo más bien a la embestida del Estado. Y esto puede generar, obviamente, escenarios diferentes. Sí está complicado, ¿no? Como tratar de apuntar a un lado. Pero lo que sí podría atreverme a decir un poco es que no creo que las movilizaciones vayan a disminuir, sino al contrario, están tomando una mayor fortaleza y además, en ese transcurso de mantenerse, está permitiendo, que es lo que Duque no logra seguramente captar, está permitiendo una mayor solidaridad interna de la sociedad colombiana, es decir, mayores lazos que los de comunicantes que pueden generar en una muy interesante organización, no necesariamente estructurada en las lógicas del Estado, pero sí una organización que va por la vía de los hechos tenga una mayor capacidad de respuesta ante los embates del mismo, ¿no? ¿Cuál sería un escenario ideal? Que renuncie Duque, que se convoque en todo caso a elecciones, ¿no? Y una asamblea constituyente. Eso es lo que necesita Colombia. Nayar López Castellanos, con la renuncia de Duque y el llamado a una nueva constituyente, despedimos esta emisión de Cruce de Palabras. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Luis. Estás muy bien. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.